Quería referirme, en estos días hemos hablado y quiero con este comentario invitar a nuestros compañeros a intervenir. No tenemos la vocación de hacerlo monólogo, más bien quizás pudiéramos hacerlo participativo. Hace unos días nos alegramos mucho, yo creo que nos dio razones valederas para sentirnos bien, ver una institución dominicana como las aduanas hablar de la implementación ya, la puesta en práctica, de un sistema de despacho que agiliza los procesos de entrada y salida de mercancía. Mucha gente piensa que, bueno, esas son cosas muy técnicas, que no van a hacer la diferencia en nada y que casi siempre la gente le tiene un temor a que muchas veces se esté simplemente mandando notas de prensa, y no. Primero, no es el caso. Ese tipo de cosas no se pueden prometer sin cumplir, porque vendría rápidamente una andanada, una avalancha de referencias al hecho por parte de señores de los sectores que se juegan la vida arriesgando capital, tiempo, prestigio comercial en la compra o en la venta de bienes que entran y salen por los puertos dominicanos. De manera que ese es el tipo de política que se tiene que decir para cumplirse, no hay de otra. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja, dirán algunos, los ciudadanos de a pie? ¿Cómo me va a beneficiar a mí ese tipo de políticas que yo quiero concentrar este comentario en agilizarlas y en hacer de ellas un punto de partida, no un punto de llegada? Nos alegramos porque estamos ahí, pero vamos a alegrarnos más todavía cuando adjunto al procedimiento aduanero le pongamos, por ejemplo, el procedimiento burocrático. ¿Cuál es el tiempo que atraviesa la República Dominicana? Siempre he mencionado ese ejemplo. Entre el primer documento para registrar una empresa y el último documento sellado que le da vida regular oficial a una empresa. Hay diferentes maneras de medirlo. Una de las más importantes es el índice, el Easy Doing Business Index, el índice de facilidad a hacer negocios del mundo, el cual tiende siempre a estar encabezado por economías que, además de tener una alta libertad económica, financiera y una enorme cantidad de facilidades, permite, señores, en cuestión de horas hacer una serie de procedimientos que en algunos países del subdesarrollo tardan meses, y en algún caso peor todavía, puede tardar hasta más de un año. Todo el tema de la documentación, la permisología. Nuestro país en ese índice, al menos en el año 2020, ocupaba el puesto 115. Para poner una especie de comparación no necesariamente favorable, países muy pequeños del Caribe, como Antigua y Barbuda, estaban delante de nosotros. Pakistán, que es un país que se ha hablado incluso de estado fallido porque ni siquiera tiene control de todo su territorio por una situación de su geografía tan complicada y los problemas étnicos en su frontera con Afganistán, está delante de nosotros en ese índice. Países del África subsahariana que han tenido desarrollos importantes en los últimos años, como Namibia o Togo, están delante de nosotros en eso. Sri Lanka, o Ceilán, como le llamaron los portugueses, y que así la conocimos en la geografía que nos daban en la escuela, que es una isla, una forma de lágrima tiene ahí al sur de la India, que es un país dividido ahora mismo en una guerra civil entre los tamiles. Está como quiera delante de nosotros en ese índice. ¿Y por qué está dentro de ese índice? Bueno, porque los aspectos que esto toma en cuenta, que están relacionados dentro de ese cálculo y dentro de esa metodología, hablan de indicarle al usuario de manera rápida, simple, las regulaciones y el costo que tiene generar procesos, señores, para hacer negocios. Es tan sencillo como eso. Voy a citar un caso que a todos nos corresponde, a los que estamos tal vez en cabina. Yo creo que todos los que estamos aquí o hemos producido espacios o hemos sido socios de producción de espacios televisivos. Señores, quizás muchos de los que nos están oyendo entiendan que eso es un mundo aparte. Usted sabe lo difícil que es cobrar un bendito anuncio y facturarlo, sobre todo el sector privado. Muy difícil, sobre todo cuando, y en el sector público igual, ¿eh? Al menos ahí a veces hay un poquito más de interés de la institución. Pero a veces duras hasta 3 meses sin poder cobrarlo por un asunto de burocracia. Oiga esto, oiga lo que acaba de decir Iluminada. ¿Qué tiempo tú dijiste? 3 meses a veces para poder cobrar ese dinero. Incluso, voy más lejos, José Luis. Y si tienes el programa arrendado por mes, son 3 meses esperando cobrar ese anuncio y muchas veces acumulando arrendamiento. Voy más lejos. Yo como maestra de ceremonia, a veces, cuando me contratan en una institución pública, he tenido que esperar hasta 3 meses para cobrar, y ya yo he hecho decenas de maestrías de ceremonia. Y todo eso, ¿saben qué es? Burocracia. Todo eso es acumulación de papel
con unos tiempos y con unos traslados que usted dice, pero si eso es para pagar una maestría de ceremonia, yo no quisiera imaginarme lo que es para pagar un contenedor de mercancía. Obvio, hay quienes teniendo muchos contenedores tienen la ventaja, su propio peso como marca o como actores del sistema, bueno, le permite tener una vía expedita. A veces despachan con el mismo ministro, con el mismo viceministro o con el encargado de esa área y se le da una prioridad. Eso es bueno, eso tal vez no es malo. Lo malo es que no sea el trato extendido a todos los actores. Me voy a otro aspecto que dificulta que tengamos un avance en esa estadística, en ese puesto 115, que no es el que nos merecemos, viendo el tamaño que tiene nuestra economía, la novena de América Latina, viendo el tamaño que tiene nuestra economía, la más grande del Caribe insular, y es la permisología. Ahí, obviamente, en esta mesa tenemos la ventaja de contar con Susana, quien conoce muy bien el rol de regulación del Estado. Bueno, hay aspectos en ese rol de regulación que muy penosamente pasan de ser un dibujo hacia lo posible o lo deseable y pasan a convertirse en un laberinto del que solamente pueden salir dos cosas: la pérdida de competitividad o la aparición del fantasma de los sobornos, de las coimas, como llaman en América del Sur, y ciertamente de la corrupción administrativa. Cuando la permisología deja de ser fácil, entendible, pero sobre todo realizable, deja de ser regulación y pasa a ser casi prohibición. Y aquí, señores, ha habido muchos aspectos. Yo no quiero centrarme siempre en los casos que cito, porque yo creo que canso a la gente. No me gusta a veces tampoco citar los casos de los que he sido parte alguna vez, pero las experiencias son amargas. De gente que ha tenido que irse con su maletica debajo del brazo y con su capital sobre todo, y muchas veces con una buena marca, porque esa permisología, y pienso en los términos de referencia, los TDR, que han sido a veces armas arrojadizas hacia sectores de inversión nacional e internacional, donde se genera un trato desigual, dependiendo qué actores usted en el sistema. Esas cosas tienen que cambiar. De manera que hay un reto importantísimo en el Estado Dominicano y que puede verse reflejado, y ojalá que así lo vea, en lo que actualmente está logrando la Dirección General de Aduanas, en lo que Eduardo Sanz Lobatón está interesado en hacer. Yo siempre he dicho, le tengo miedo a los políticos sin ambición. Cuando los políticos no tienen ambición de crecimiento en el buen sentido, llegan a las instituciones y entienden que llegaron a su techo y que tienen que hacer de ese techo que un cacicazgo, donde van a permanecerla el mayor tiempo posible, haciendo el menor esfuerzo posible y sacándole el máximo beneficio a todo lo que no debería producir beneficio, que es ciertamente corrupción administrativa y técnica. Cuando los políticos tienen, por otra parte, ambición de ser señalados, elogiados, y de que la gente los pueda ver como administradores, incluso de cosas más importantes. Yo citaba, cuando me colocaba, no sé si era el amigo Leo Erasme, el caso de la primera ministra finlandesa, que pasó de ser muy elogiada a ser criticada, señores, por el uso indebido de $30, me parece, el equivalente a $30 en la moneda de ese país, en unos desayunos. Y mucha gente decía, caramba, pero qué quisquillosos son esos finlandeses, por ser quisquillosos en el uso del erario. Es que han llegado a ser lo que son. Y esa quisquilla en la defensa del dinero del contribuyente nunca es excesiva. Lo que no puede convertirse, insistimos, es en un laberinto burocrático en el cual no se puede hacer nada si no se paga por la izquierda. Y vuelvo al tema otra vez de los liderazgos. Cuando me colocaba en ese caso, yo recuerdo, le hacía cita del texto bíblico que dice que no se puede ser fiel en lo mínimo. Si se es fiel en lo mínimo, entonces es más fácil ser fiel en lo mucho. En el Estado vale para lo mismo. Vale para lo mismo. Se puede ser y se debe ser cuidadoso en los presupuestos pequeños, cerrados, para poder después administrar la abundancia. En ese sentido, nos vemos abocados, sobre todo en un momento en que se está hablando de reconstruir la matriz productiva nacional tan destartalada por la pandemia, y agrego siempre, por las decisiones que se tomaron a la luz de la pandemia, por las decisiones políticas que se tomaron y que provocaron destrucción de tejido productivo. Se destruye en segundos un jarrón chino de cerámica, pero ¿cuánto cuesta hacerlo? Y que vuelva a tener el valor que antes tenía. El tejido productivo es así mismo. Usted puede, con una decisión burocrática de cierre, de toque de queda, de esto, de lo otro, destruir tejido productivo en forma de negocios que han tardado años en hacerse, en diseñarse, en implementarse, en poder desarrollarse, venciendo o logrando un espacio de mercado frente a competidores y sobreviviendo a las distintas políticas de
de cualquier tipo que tenga el Estado en materia de fiscalización, muchas de ellas que no deberían ni existir, pero existen. Entonces, ese tejido productivo destruido en segundos, como el programa de Discovery Channel, reconstruirlo toma tiempo. Y para reconstruirlo lo más rápido posible, una forma es hacer más fácil la vida para los actores productivos del sistema, individuales, colectivos, personas físicas y jurídicas. Y ese paso hacia una burocracia estatal eficaz, rápida, es clave para volver a hablar de un país que vuelva a los niveles de producción previos a marzo del año 2020 y, ¿por qué no?, superiores a esa fecha, como ya incluso a esta altura otros países han logrado. Llévatelo, Francis.